Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Gracias al Señor infinitas por este día que nos concede. Hoy 17 de agosto del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal desde su fundación Amayá, en este servidor que humildemente desea compartiros la palabra, que en gracia del Espíritu Santo la meditación nos llegue a vuestros corazones, se asiente en su alma y Jesucristo el Salvador como denario pueda actuar allí sobre vuestros talentos, gracias y dones para que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual y a todos nuestros hermanos seres amados, tanto humanos como no humanos, y todo este planeta maravilloso que se propaga. En este caso desde Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Aviala y al planeta entero. Amén. Esa es la palabra que nos comparte en el Evangelio de San Mateo en relación con el administrador de los talentos y el proveedor de ese denario, que es el mismo Jesucristo. Y allí mismo, como compara en aquel viñedo, también en el Ezequiel, con los pastores que cuidan su rebaño, pero los malos administradores de los talentos y las gracias hacen desgracias y hacen que ocurran situaciones de aislamiento de las ovejas, que se pierdan, se salgan del camino. Y bueno, y ese lobo interior que habita en nosotros la empieza a consumir, o los otros lobos feroces. Ahí pues el cuento de Caperucita y el lobo feroz. Y en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Vamos entonces a degustar esta palabra de vida como acción creadora. Permita acontecer en nuestro ser siendo. Profeta Ezequiel, en el capítulo 34, y en el versículos 1 al 10, la profecía contra los pastores de Israel. El Señor se dirigió a mí y me dice: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fueras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra, que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me has preparado un banquete. Ante los ojos de mis enemigos has vendido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor, nada me falta. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 17, en la parábola de los trabajadores del viñedo. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes ahí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia del Espíritu Santo, en este momento, recordando allí la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, pues uno ya debe hacerse adelantico para escuchar mejor y hay mucho ruido en la plaza, más ahora en fiestas. Pero recuerda cuando el Señor decía: ocupa los últimos asientos, que es mejor que te llamen y te digan: pasa más adelante, a no que te digan: levántate y vete para atrás, que ese asiento es de otro. Bueno, puede servir para hacer la meditación, pero hoy tomamos como referencia, como siempre, nuestro hermano Carlos Enrique Yepes, que ayer, pues orando por él, en su meditación de la palabra ayer, recordaba ese incidente que sufrió hace 5 años, que fue operado de un aneurisma, y gracias a Dios sigue con su meditación en Amén Comunicaciones. Lo conocía mucho allí por el párroco de San Benito Abad, Wilson Lopera, y que también escuchando a Fabio
León, de la de Marinilla, de capellán de la diócesis de Sonsón, La Palabra en Televid, también a Pedro Justo de Río, que lo escuchaba en el momento justo a tiempo, a Carlos Villa, la Orden de los Carmelitas Descalzos, la parroquia de San Pío en Bogotá, y bueno, y Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, porque son referencias que van entrando y las pongo en consideración, que algunas reflexiones vienen de allí, ya ellos habiendo hecho su meditación, y uno humildemente pues aquí en este proceso de laicado trata directamente de comprender de la palabra. Es muy lindo cuando Pedro Justo habla de que es el administrador quien se levanta a buscar las personas en todo el campo, en todo el terreno. También Carlos Villa nos dice, es que él es el dueño de la vid, el del viñedo, él es el dueño de toda la creación, el Hijo de Dios, y él es a su manera. Fabio también lo dice, en la Eucaristía pues todos tenemos talentos y es más una reconvención, cómo es que ustedes no trabajan en su propio ser y cuándo van a tener tiempo para trabajar en los seres de otro. Otro punto de referencia interesante. Y por supuesto Fray Alejandro, que es un enamorado de Jesucristo, en gracia de Teresita del Niño Jesús, Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y muy inspirada también en la meditación, que hace ese llamado desde el acontecer de Dios. Ese denario es Él, mismo Jesucristo, que se dona a todos por igual. De todas maneras, mis seres amados, en la meditación ya viéndolo así, en realidad la creación, nosotros somos llamados como co-creadores en Dios. En gracia de Dios ya tenemos la vida. ¿Qué más podemos pedir? Y Dios es amor, tenemos el amor. Tenemos la misericordia del Señor con todos, por igual, sin discriminar. Y tenemos el perdón de ese pasado que nos causa angustias, temores, culpas. Eso está en Jesucristo. Y ese futuro que es prosperidad está en Dios proveedor, el mañana. Y en este eterno presente, puro amor, con criterios de verdad, que es la misma creación, es leer la realidad como es. Diría una objetiva, sí, sin ponerle ni quitarle. Somos subjetivos, o sea, la leemos desde nuestro propio gusto, desde nuestro propio interés, desde nuestra propia lógica, y ahí es donde nos equivocamos. Miles de millones de seres, jamás, jamás, siendo relativos, podemos llegar a comprender a un Dios que ha sido omnipresente, omnipotente y omnisciente, que lo es y lo será siempre. Amén. Él es el absoluto. Él es el dueño de todo y es su santa voluntad. Las voluntades de miles de millones cambian en el día, en la noche, en una semana, en la otra, en un mes, en un año, con una circunstancia, con otra persona. Todo nos conmueve, y más si hay un desorden emocional, eso nos altera. Si hay un desorden mental, bendito Dios, también nos altera. Y más si hay un desorden espiritual, si hay vacío de Dios. ¿Qué va a amar a alguien que no tiene a Dios? No tiene amor, no tiene cómo amar. Y amar es entregarse, es donarse, es poner el talento al servicio. Y ese denario es Dios, que para todos se repliega igual. Dios es indivisible. El Espíritu Santo con todos acontece, amén, orando mucho, meditando, absteniéndose de los egos, los apegos y esos apegos a otros, ponerlos a depender de nosotros mismos, ese complejo de Dios que tenemos interior, que es ese enemigo del bien, de la bendición, del bien decir, del bien sentir, del bien pensar, del bien hacer, del bien acontecer, todo lo contrario. Del absoluto, que es el amor, sale todo bien. Lo contrario es lo que se nos mete a nosotros a distraernos,
a quitarnos energía mental, a quitarnos energía espiritual, a quitarnos energía emocional, y la necesitamos para poder ser siendo testimonio de la verdad y tener, como en la Eucaristía, partir, repartir y compartir con todos ese pan eucarístico, la palabra, la meditación, la acción creadora, y ponerla al servicio de todos. Amén. Bendito sea el Señor que nos provee este encuentro. Ese alimento mental, ideologías pero sanas, no perversas, no malintencionadas, no egoístas, no atentando contra ese leer correctamente el orden de la naturaleza, de los seres vivos, todos nosotros. Y el escuchar, Shema Israel, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo y a ti mismo. Porque en ese otro ser, yo soy el otro de él, de ese ser. Cuando acontezca en otra circunstancia, quizá esa persona, ese ser está más conectado con la realidad, está más cerca de Dios, tiene más amor de Dios, y uno lo subestima porque no está en la lógica que uno ve justo, equitativo y ajustado a sus intereses. Es que quien dijo que el mundo es al gusto de nosotros. Esto no es clientelismo, de que uno compra en el supermercado lo que quiere porque tiene con qué, que uno somete al otro porque ha estudiado y tiene título. Mis amores, esto no es de méritos. El cielo se lo da a mi Dios al que Él quiera. La salud mi Dios se la da al que Él quiera. El bienestar mi Dios se la da al que Él quiera. En la justa medida, en el justo momento, en el justo lugar, con la justa persona, con la justa circunstancia. Quizá nos toque verla en este acontecer, pero quizá no. Y eso es para que aprendamos que no depende de nosotros. Y es para que aprendamos que en ese crecimiento espiritual, cuando algo se logra, es gloria a Dios, no por mérito propio. Cuando va impregnado de ese ego, y ahí todos, pecadores, caemos. Lo hice yo. ¿Cómo me viste? Lo logré. No, lo logré. Solo no. Él lo logró. Y a Él sea la gloria. Amén. Yo lo que reconocer es, ayer en Escuela de la Conciencia Mental mencionaba como el pistón. Uno pisa para que suba el líquido. Entonces uno decrece para que crezca Jesús. Jesús, mente, alma y cuerpo. Ese es el juego del equilibrio. Había una metáfora muy bonita que me cae a la perfección aquí, veía en un canal de Infinito algo, con 3 luces. Una más larga, más esbelta, otra más gruesita, más pequeña, y una intermedia. Él sale de un apartamento y tiene un accidente y muere. Y entonces vienen por su alma y él le dice, pero si me falta por vivir, yo todavía no me quiero ir. No se quiere, entonces lo sumergen por allá a unas profundidades debajo de un apartamento y llega a unas cavernas y empieza a ver unas lucecitas. Y le dice, ¿tú quieres vivir? Mira, entonces no habían sino 3 lucecitas. La larga él, que se estaba apagando, la intermedia su esposa y la pequeñita, más gruesita, la niña. Vea, el equilibrio aquí se logra es que todas las 3 luces estén encendidas en su justa medida. Para poder que tú vivas, tendríamos que quitarle un poquito a las otras 2. ¿A quién le quitarías? ¿A esa que representa a tu mujer o a esa que representa a tu niña? Vámonos para el cielo. Amén. Una metáfora que ayuda a comprender que es que esa distribución lógica, racional, que nos han contaminado de toda la vida, de que es partir, repartir, las divisiones, las matemáticas sirven para unas cosas, para asuntos espirituales, del alma y mentales no sirven, con el absoluto respeto. ¿Por qué? Porque condicionan, porque no es calculado, no es medido, no tiene medida, y sería un ocio estar de balde, uno ponerse a ponerle medida a Dios, que con todo el amor del mundo, por ahí leía de un científico que ya le puso peso al alma, que 21 gramos.
Entonces, si la sumamos todas las almitas que somos, ya tendremos por aproximación sucesiva el peso del alma de Dios. O sea, le puso nombre a Dios, ya le puso medida, bendito Dios. Hasta dónde llega la soberbia espiritual, la soberbia mental y la soberbia emocional. Para conseguir likes. Y esto todo, seguidores, ¿a qué? Si eso intoxica. TikTok, textos e información contaminada que induce a un tratamiento obsesivo compulsivo. 2, 3 minuticos, una cápsula, pero ahí le dejaron el veneno a la gente. Noticias con doble fondo, con doble sentido, muchas veces falsas noticias, y uno cree eso. Y estas meditaciones profundas, bendito sea Dios y los siga bendiciendo, que siga aconteciendo en su ser siendo, que disponen de su espacio-tiempo para tratar de meditar un poquito. No tengo la gracia del Señor para llegar en profundidad, a pesar de tanto esfuerzo, tanto trabajo, pero no, eso no va a medir al fin del día. Alguien, sin haberse preparado, acá mismo un campesino, alguien en lo más incipiente, le enseña a uno con gran sabiduría lo que uno tendría que haber aprendido en tantos años de estudio, en tanto caminar y en tanto recorrer. Y ahí fallamos, porque dejamos la familia, dejamos los hijos, dejamos los que son nuestros empleados y nos creemos ser líderes, a las ovejas perdidas, descarriadas, mientras el otro está en fiesta. Y eso pasa con los dirigentes de gobiernos, con los dirigentes de economías, con los dirigentes de grupos. Mis amores, hay una meditación que el Espíritu Santo siempre me da, sobre todo este año de gracia, que es un testimonio, que el ser llamado a dirigir gente, o sea, ser dirigente, habría de ser un ser que en alma, mente y cuerpo tenga a todos esos seres allí en su corazón. Y lo más cercano es una madre, una buena madre, pastora, maestra y sacerdotisa. Amén. Que sabe además de los ritos, de las formas de lograrlo, tiene la constancia, la disciplina y la abnegación diaria. Y tiene ese cordón umbilical siempre conectado a ese ser, a esa criatura. Así haya salido del vientre, sigue allí conectada. Y esa es la vida. Esa es la comunicación con la madre tierra que llaman, con el planeta, con la galaxia, con la eternidad. Ya cerraría con ello porque en este entrenamiento para la vida eterna que estamos, gracias a Dios, entrenando, pues, alma, mente y cuerpo, eso es lo que viene a ser Jesucristo. Pero hay que tratar de comprenderlo desde Él, en Él y por Él. Por eso hay que orar para que Él conceda la gracia a Dios y se manifieste y se revele y acontezca en uno, dejarlo ser ese denario. Que Él haga su obra, es que es el Hijo privilegiado y primogénito de Dios. Y esta es la obra de Él y nosotros somos parte de esa obra, somos una obrita, una criaturita. Y Él con nosotros hace lo que Él quiera, no es al revés. Y es tan justo, tan equitativo, tan perfecto, que cuando uno dice que nos quita, no nos lo da porque nos va a hacer daño, nos intoxica. O porque como venimos por bendición, también venimos a aprender y a enseñar a otro. Ayuda mucho en que ese ser, por ejemplo, tratar de comprender por qué una mamá reacciona así, por qué una mamá piensa en todos, por qué una mujer se acuerda de todo, porque nos hace falta tener memoria de muchas cosas. Y a veces las emociones y la sociedad machista ha hecho pensar que una mujer que tiene una panorámica que se acuerda de todo, que es fastidiosa, que no, al contrario. El todo y las partes han de conversar, porque eso te va a frenar en el afán egoísta, te dice, a lo concreto, a lo perfecto, que eso es lo que nos está matando en la sociedad CPC, claro, preciso y concreto. No hay tiempo para escuchar al otro, no hay tiempo para escucharse a sí mismo, no hay tiempo, como decía San Pablo, lo escuchaba en Carlos Yepes, librar sus propias batallas contra esos demonios interiores que uno se crea. O la loquita de la casa, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, esa mente loquita, esos pensamientos. Y son porque cargamos ansiedad de cosas que no han ocurrido. Dejémoselas a Dios en la providencia.
que ya pasaron, dejémosle eso a mi Dios, a Jesucristo que lo resane. ¿Y qué le pedimos al Espíritu Santo? Puro amor. Ama ya. Sigan siendo bendecidos, que se les agradece mucho. Dios mediante mañana conectamos. Hasta pronto.